El día en que mi hijo me dijo que no había suficiente espacio para mí en la celebración de su nueva casa. Algo dentro de mí cambió. Pero lo que me impactó aún más fue la llamada telefónica que recibí una semana después. Sonaba confiado, casi con derecho. Y después de que yo respondí con 6 simples palabras, su tono cambió por completo. Bienvenidos de nuevo a Veindad. Si disfrutas de historias emocionales familiares con lecciones poderosas y giros inolvidables, suscríbete y únete a nosotros. Además, las fotos y escenas que se muestran durante esta historia son recreaciones visuales destinadas a ayudar a tu imaginación a seguir la historia. Mi nombre es Daniel Brooks. Tengo 69 años. Y durante la mayor parte de mi vida, ser padre fue el rol que más valoré. Mi hijo, Ethan, era mi único hijo. Cuando su madre falleció hace años, nos quedamos solo los dos. Yo trabajaba turnos dobles, perdía sueño, perdía oportunidades, todo para que él pudiera tener oportunidades que yo nunca tuve. Nunca llevé la cuenta. Los padres no se supone que lo hagan. Eso es lo que siempre creí. Hace unos meses, Ethan llamó con noticias emocionantes. Él y su esposa, Jessica, habían comprado una hermosa casa nueva. Yo estaba genuinamente feliz por ellos. Recordaba haberlo ayudado a ahorrar para su primer apartamento. Ahora era dueño de una casa. Se sentía como un momento de orgullo. Unas semanas después escuché que estaban planeando una gran celebración de inauguración de la casa. Amigos, familia, vecinos, compañeros de trabajo. Casi todos estaban invitados. Al menos eso es lo que yo pensaba. 3 días antes de la fiesta, llamé a Ethan y casualmente le pregunté a qué hora debería llegar. El silencio que siguió se sintió extraño, muy extraño. Luego se aclaró la garganta. Papá, ya estamos por encima de la capacidad. Me reí. Pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Explicó que no había suficiente espacio. Demasiados invitados, demasiados compromisos. Luego realmente dijo las palabras. Decidimos no invitarte. Por un momento no pude hablar. Me sentí avergonzado, confundido, honestamente, herido. No enojado, solo herido. Porque no estaba pidiendo un trato especial. Yo era su padre. Aún así, no discutí. Le deseé lo mejor y terminé la llamada. La noche de la celebración, me senté solo en casa. Una parte de mí quería dejar de importarme, pero otra parte seguía preguntándose cómo las cosas habían cambiado tanto. Luego vi fotos en línea. Docenas de invitados. Un enorme patio trasero. Mucho espacio. Y de repente me di cuenta de algo doloroso. Siempre había habido espacio para mí. Simplemente no me querían allí. Intenté seguir adelante. Luego, exactamente una semana después, sonó mi teléfono. Era Ethan. Y antes de que esa conversación terminara, él me pediría algo que nunca debería haber asumido que yo le daría. Miré fijamente mi teléfono durante unos segundos antes de contestar. Una parte de mí consideró dejar que sonara. No por rencor. Solo porque no estaba listo. La herida de la fiesta de inauguración de la casa todavía estaba fresca. Todavía dolía. Pero él era mi hijo. Así que contesté. Ethan. Su voz sonaba alegre, casi inusualmente alegre, como si no hubiera pasado nada, como si no me hubiera excluido de uno de los mayores hitos de su vida. Pasó unos minutos haciendo conversación trivial, preguntando por mi salud, hablando de la casa, hablando del clima. La conversación se sentía forzada, y luego finalmente llegó a la verdadera razón de su llamada. Papá, necesito tu firma hoy. Así de simple, sin disculpas, sin explicación. Sin reconocimiento de lo que había pasado. Solo una solicitud. En realidad, se sentía más como una expectativa. Le pregunté de qué estaba hablando. Ethan explicó que el banco necesitaba documentación adicional relacionada con la hipoteca. Aparentemente, el prestamista quería un garante debido a un problema de último minuto. Sonaba completamente confiado. Como si el problema ya estuviera resuelto. Como si mi firma estuviera garantizada. Me quedé callado durante varios segundos. Mi corazón no estaba acelerado. No estaba enojado. Estaba decepcionado. Había una diferencia. Luego le di 6 palabras. Pregúntales a las personas que me reemplazaron. El silencio que siguió fue inmediato. Pesado. Incómodo. Por primera vez durante la llamada, Ethan no tuvo nada que decir. Luego colgué en silencio. En el momento en que terminó la llamada, me sentí culpable. Los padres siempre se sienten así, incluso cuando están heridos. Una parte de mí se preguntaba si había ido demasiado lejos. Otra parte recordaba estar solo en mi sala de estar mientras extraños celebraban dentro de la casa nueva de mi hijo.
Los siguientes días fueron extrañamente tranquilos. No hubo llamadas, no hubo mensajes, nada. Luego recibí una visita inesperada. Mi hermana Linda pasó por aquí. Ella había asistido a la fiesta de inauguración de la casa. Cuando se enteró de que no me habían invitado, se había quedado impactada. Lo que ella me contó esa tarde lo cambió todo. Según Linda, la decisión no había comenzado con Ethan. Había comenzado con Jessica, su esposa. Y había una razón por la que ella no me quería allí. Una razón que nadie me había dicho. Cuanto más explicaba Linda, más confundido me sentía porque no se trataba de espacio. No se trataba de límites de invitados. Y definitivamente no se trataba de agenda. Había otro motivo escondido detrás de toda la situación. Un motivo conectado directamente con la casa misma. Y una vez que conocí la verdad, finalmente entendí por qué Ethan de repente necesitaba tanto mi firma. Después de que Linda se fue, me senté solo durante casi una hora. Sus palabras seguían repitiéndose en mi mente. La fiesta de inauguración de la casa nunca había sido sobre espacio. Nunca había sido sobre demasiados invitados. Había sido sobre apariencias. Según Linda, Jessica estaba preocupada de que algunos de sus amigos adinerados pudieran verme como fuera de lugar. Ojalá pudiera decir que esa información me hizo enojar. Honestamente, sobre todo me entristeció porque todos esos años que pasé enseñándole a Ethan sobre el carácter de repente se sentían muy lejos. Pero Linda no había terminado. Antes de irse, reveló algo aún más sorprendente. La casa nueva no era tan segura financieramente como todos creían. De hecho, Ethan y Jessica se habían estirado al límite para comprarla. Los muebles caros, las renovaciones, las mejoras de lujo, casi todo había sido financiado. La casa se veía impresionante desde afuera, pero detrás de puertas cerradas, la presión estaba aumentando. Mucha presión. De repente, la llamada telefónica de Ethan tenía mucho más sentido. El banco no estaba pidiendo mi firma como una formalidad. Necesitaban seguridad adicional. Alguien estable. Alguien confiable. Alguien con bienes. Alguien como yo. La realización me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No porque necesitaran ayuda, sino porque solo parecían recordarme cuando necesitaban algo. Durante varios días no escuché nada. Luego una noche, hubo un golpe en mi puerta. Cuando abrí, Ethan estaba parado allí. Solo, sin Jessica, sin confianza, sin sonrisa. Se veía exhausto. El tipo de agotamiento que viene de cargar demasiado estrés durante demasiado tiempo. Lo invité a entrar. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Luego finalmente rompió el silencio. Papá, la cagué. Su voz se quebró. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, vi arrepentimiento genuino. No arrepentimiento por el préstamo. No arrepentimiento por el banco. Arrepentimiento por cómo me había tratado. Ethan admitió que había permitido que las opiniones de otras personas influyeran en sus decisiones. Quería impresionar a la gente. Quería aceptación. Quería un estilo de vida que pareciera exitoso. Y en algún punto del camino dejó de pensar en las personas que siempre habían estado a su lado, incluyéndome a mí. Luego dijo algo que nunca esperé. Algo que cambió completamente la dirección de nuestra conversación. Confesó que la fiesta de inauguración de la casa ni siquiera había sido idea suya. Y la verdad sobre quién impulsó mi exclusión estaba a punto de crear un problema aún mayor dentro de su matrimonio. Ethan se sentó frente a mí con lágrimas en los ojos. Por un momento, no parecía un hombre adulto luchando con los pagos de la hipoteca. Parecía el niñito al que yo solía llevar a pescar los sábados por la mañana. El niñito que una vez creyó que yo podía arreglar cualquier cosa. Luego me lo contó todo. Jessica se había obsesionado con las apariencias. El vecindario perfecto. La casa perfecta, la lista de invitados perfecta, la imagen perfecta. Se preocupaba constantemente por lo que otras personas pensaban. Cuando se planeó la fiesta de inauguración de la casa, decidió que ciertas personas no encajaban en esa imagen. Una de esas personas era yo. Ethan admitió que debería haberme defendido. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado quién siempre había estado allí para él. En cambio, se quedó callado y ese silencio me dolió más que la exclusión misma. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Luego le hice una pregunta simple. Si el banco no estuviera involucrado, ¿estarías aquí hoy? La pregunta lo golpeó fuerte. Bajó la cabeza y, después de un largo silencio, respondió con honestidad. Probablemente no. La honestidad dolió, pero la respeté porque la verdadera sanación comienza con la verdad, no con excusas. En las siguientes semanas, Ethan hizo cambios difíciles.
No cambios financieros, sino personales. Empezó a poner límites, empezó a defenderse a sí mismo, empezó a valorar las relaciones más que las apariencias. El problema de la hipoteca eventualmente encontró una solución. Sin mi firma, sin mi dinero, porque algunas lecciones tienen que aprenderse de la manera difícil. Varios meses después, Ethan me invitó a un pequeño asado familiar. Nada lujoso, solo familia. Esta vez, él mismo me recibió en la puerta principal. Frente a todos, dijo algo que nunca olvidaré. La persona más importante aquí casi no fue invitada. El patio trasero se quedó en silencio. Luego me miró, y ese es el mayor error que he cometido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. No porque necesitara elogios, sino porque sabía que finalmente había entendido. Si esta historia significó algo para ti, deja un comentario abajo y comparte tus pensamientos. Y si crees que los padres nunca deben ser olvidados una vez que llega el éxito, comparte esta historia con alguien que necesite ese recordatorio. Además, las fotos y escenas mostradas a lo largo de este video son recreaciones visuales creadas para apoyar la experiencia de narración y ayudar a dar vida a la historia. Gracias por ver Vendad. Recuerda esto, las personas que permanecen a tu lado durante tus años más difíciles merecen un lugar a tu lado durante tus mejores años también. Te veré en el siguiente.